Corrupción en el Perú del siglo XX. Hablo de un tema que ha marcado profundamente la historia del Perú, la corrupción durante el siglo XX. Este acontecimiento no fue algo aislado, sino más bien parte de un sistema en el que se combinaron la debilidad de nuestras instituciones, el clientelismo político y una fuerte impunidad. Un ejemplo muy claro se dio durante el Oncenio de Leguía, entre 1919 y 1930, donde se registraron numerosos casos de contratos públicos amañados y enriquecimiento ilícito de varios funcionarios. Semana 3. El oncenio de Leguía. Elegimos esta semana porque muestra cómo un gobierno autoritario puede generar corrupción a gran escala. Leguía, con su estilo de liderazgo personalista, usó el endeudamiento externo para financiar grandes obras simbólicas, como estatuas y avenidas, mientras aumentaba la deuda externa en más de 900%. Además, muchos contratos públicos fueron otorgados a personas cercanas a él, incluyendo bonos a favor de su propio hijo. A esto se sumó la represión de quienes se atrevían a criticarlo. Semana 11. Crisis económica de los años 80 y el primer gobierno de Alan García. Esta semana nos ayudó a entender cómo la corrupción también tiene consecuencias económicas devastadoras. Durante su gobierno, García aplicó un plan económico llamado heterodoxo, con medidas como subsidios mal diseñados, por ejemplo los famosos dólares MUC, para ciertos empresarios, y emisión descontrolada de dinero. Todo esto llevó a una hiperinflación histórica de más de 2 millones% en 1990. Detrás de estas decisiones hubo beneficiarios concretos, grupos económicos que se aprovecharon del caos. Semanas 14-15. La década de 1990 y el Fujimorismo. Finalmente, elegimos estas semanas porque muestran un modelo de corrupción ya institucionalizado. Durante el gobierno de Fujimori, junto con Montesinos, se montó toda una red criminal dentro del Estado. Se dieron sobornos a medios de comunicación que fueron grabados en los conocidos Vladivideos. Se manipuló el poder judicial, se establecieron vínculos con el narcotráfico y se cometió fraude electoral. Incluso Sendero Luminoso, aunque no era parte del Estado, replicó prácticas corruptas mediante extorsión y tráfico de drogas. Debilidad institucional. La debilidad institucional es un punto clave en la corrupción peruana, lo que se refiere a que la falta de controles y una supervisión adecuada dará mayor facilidad a que los funcionarios abusen de su poder para su beneficio propio. Esta fragilidad se manifiesta en escasez de sanciones, procesos que son muy lentos y leyes que no son aplicadas o que no son respetadas, haciendo así que los actos corruptivos no reciban un castigo o que no reciban una sanción. Así se puede comprender lo que destaca el Instituto de Estudios Peruanos, que es el IEP. Además, en la actualidad de nuestra nación, la corrupción está tan alojada en nuestras instituciones públicas que la sociedad lo normaliza, sin tener interés en combatirla y creyendo que todos roban, y así tolerando todos estos actos. En conclusión, la corrupción no solo es causada por la avaricia que puede tener las personas en el poder, sino también por un sistema débil ante estos actos y una sociedad que lo tolera. Consecuencias. Deterioro de servicios públicos. La corrupción ataca gravemente a los servicios públicos, debido a que demasiados fondos son desviados para un beneficio propio, en lugar de poder invertirlo en los hospitales, escuelas o carreteras, o en general en servicios públicos, haciendo así que se reduzca la inversión en salud y educación. Esto afecta principalmente a la sociedad que cuenta con un nivel bajo de recursos. Esto es referido de acuerdo al Banco Mundial sobre el caso de nuestro país. Con todos los actos corruptos que se ven a diario, se da como consecuencia
que la sociedad pierda la fe en la democracia, tanto en sus líderes y tanto en quienes apoyan al líder. Y además, también se pierde la confianza en las instituciones. ¿Cree que la corrupción de antes era distinta a la que vemos en la actualidad? En caso de que sea sí o no, ¿por qué? Yo creo que sigue siendo lo mismo. Al final la corrupción que envuelve a todo el Estado peruano en sus distintas instituciones, eh, lo que busca un representante del Estado siempre es llenarse los bolsillos, sea que aumenten o sobrevaloren cierto proyecto, ¿no? Sé de casos que suben mucho el costo de un proyecto por simplemente el hecho de ganar cierto porcentaje, ¿no? Si pudiera proponer una solución o cambio para combatir la corrupción que vivió en su época, ¿cuál sería? Bueno, como dije al inicio, yo creo que el punto de partida puede ser la educación, enseñar que profesional no solamente se dedica a su profesión, debe hacerlo de una forma ética, con valores, eh, y es más si eres un representante del gobierno, ¿no? Yo creo que deberían de trabajar en favor del pueblo, para eso han sido elegidos como nuestros gobernantes. Creo que sí, la educación debe ser un punto de partida. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Marina, Le voy a realizar 3 preguntas sobre la corrupción en su época. ¿Qué opina de su familia y su entorno cercano sobre los actos de corrupción que se conocían en esos años? bueno, la corrupción siempre ha existido, pero lo que me acuerdo es la mayor corrupción creo que conocí en mi juventud fue el de Vladimiro Montesinos. De ahí para acá, casi en todos los gobiernos ha habido corrupción, hasta el día de hoy. Mi familia opina pues que eso está mal porque trae pobreza al país, a la economía, afecta a la economía tremendamente, unos se benefician y otros no. Ok. En su opinión, ¿los medios de comunicación de esa época informaban adecuadamente sobre los casos de corrupción o existía una censura? Sí existía censura, clausuraban incluso ¿qué decían esto? Los medios de comunicación como la prensa. Ok, y por último, ¿recuerda algún caso de corrupción que haya generado desconfianza en la población hacia las autoridades, como el gobierno de Fujimori o Alan García? Sí, en los dos gobiernos. ¿Podría mencionar alguno? Bueno, el tiempo de Fujimori creo fue el más emblemático. Sí. Ya, listo. Gracias. Luego de analizar las causas y consecuencias de la corrupción en el Perú durante el siglo XX, así como de escuchar los testimonios de nuestros entrevistas, concluimos que la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron este problema no fue adecuada. Por un lado, encontramos como causa principal la falta de instituciones sólidas y sistemas de fiscalizaciones reales. Según lo expuesto, la corrupción en los altos niveles de poder fue vista como normal en varias décadas, lo cual generó como consecuencia un país con desigualdad y pérdida de confianza ciudadana. Tal como mencionó nuestro entrevistado de 67 años. Durante el gobierno de Fujimori, la corrupción era tan visible que se llegó a justificar como frases con roa, pero hace obra, reflejando la normalización de este problema en la sociedad. Por otro lado, en la entrevista a la señora de 58 años, ella mencionó que las personas sentían impotencia porque no existían mecanismos efectivos para denunciar ni castigar a los corruptos. Esto evidencia, una vez más, la ausencia de canales de participación ciudadana reales y la complicidad de parte de la sociedad, que prefería callar ante el miedo o la desconfianza en el sistema judicial. Ante ello consideramos
que la forma en la que se enfrentó la corrupción fue superficial, pues se limitó a los cambios de autoridades o castigos individuales sin transformar el sistema en su raíz. El problema es estructural y requiere medidas profundas y sostenidas. Como alternativa, proponemos que se implementen programas de educación cívica y ética desde la escuela primaria, fomentando la integridad y la conciencia colectiva, junto con un sistema de fiscalización digitalizado y transparente, donde la ciudadanía pueda acceder a tiempo real a los gastos públicos y las decisiones políticas. Solo de esta manera se podría cambiar la mentalidad de normalizar la corrupción y se fortalecería la confianza en el Estado. Gracias.